Bueno, hola a todos. Vamos a continuar con lo que implica un nuevo tema en la materia de Laboratorio de Operaciones Unitarias 2, lo que es destilación. Y esta operación unitaria, prácticamente vamos a partir por su definición, que es un método de separación de los componentes de una mezcla líquida, los cuales son apreciablemente volátiles, ¿no? Y una de las características fundamentales de la destilación es que depende de la distribución de los componentes entre una fase gaseosa y una fase líquida. Y otro es que aprovecha la diferencia en la volatilidad de los componentes de una mezcla. Entonces, fíjense que en destilación necesitamos tener una mezcla de componentes para poder realizar esa separación. Pueden ser 2, 3 o más, dependiendo la situación y el sistema que vayamos a tener. Y ya que hablamos de que hay que aprovechar la diferencia de volatilidad, ¿qué es la volatilidad? Volatilidad es la tendencia de una sustancia a pasar a la fase de vapor. Aquí tenemos un gráfico en el cual podemos ver el comportamiento de distintas sustancias, ¿no? Tenemos un éter dietílico o un butano con sus respectivos puntos de ebullición en función a su presión de vapor. ¿Y esto a qué se refiere? Y es que a medida, mejor dicho, que esta volatilidad es la medida de la facilidad con que una sustancia se evapora, ¿no? A una temperatura dada, las sustancias son capaces de alcanzar, ¿no?, una cierta presión de vapor, y en ese proceso de pasar del estado líquido al estado vapor es lo que nos interesa como la volatilidad, ¿no? Entonces, fíjense, como decíamos en el gráfico del lado derecho, que dependiendo la temperatura va a tener un distinto valor de presión de vapor, ¿no? Entonces, necesitamos alcanzar una cierta presión de vapor para que pueda ocurrir aquello. Y lo usual es que cuando alcanzamos esta presión de vapor igual a la presión atmosférica, es que podemos alcanzar la vaporización, ¿verdad? Eso habíamos aprendido dentro de los conceptos de líquidos. Aunque por lo general esta volatilidad se aplica a líquidos, la volatilidad se puede aplicar a materiales sólidos. Por ejemplo, el hielo seco, el material que tiene muchos de los refrigeradores es de hielo seco, y es algo que se puede observar donde el CO2 pasa del estado sólido directamente al estado a vapor. Algunos sistemas, por ejemplo, del cloruro de amonio, que también realiza lo mismo. Y el tema del yodo, ¿no?, que pasa igual del estado sólido directamente al estado a vapor. Y obviamente cambia, ¿no?, en un proceso directo de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Y obviamente este proceso se denomina sublimación, ¿no? El paso del estado sólido al estado de vapor. Entonces estábamos diciendo que el tema de poder, en el otro sentido, que la destilación tiene varios componentes, ¿no? Estos componentes se hallan presentes, pueden ser en dos fases, y gracias a esa diferencia de vaporización podemos realizar esa separación, ¿no? Una nueva fase se genera por evaporación o condensación a partir de la solución original y difiere en su contenido calórico, ¿no? Eso que significa en términos sencillos es que, como hemos visto en esa gráfica, cada sustancia tiene su presión de vapor a una cierta temperatura, ¿no? Y si alcanzamos una temperatura respectiva en un sistema, entonces aquel que haya alcanzado su presión de vapor va a proceder a evaporarse, ¿verdad? El proceso de destilación difiere de la absorción o desorción, en que en estas últimas la fase no se genera a partir de la solución original, no parte del mismo componente, ¿no? Entonces,
son detalles que hacen que sea algo particular trabajar en la separación de dos líquidos, ¿no? ¿Cómo se clasifica en la destilación? Lo usual es sin retorno, a lo que se refiere también como sin reflujo, donde la generación de vapor a partir de la mezcla líquida y el condensado de los vapores no llega a haber un retorno del condensado a la columna de destilación. Más adelante vamos a ver una columna de destilación, ¿no? Y esta operación, según la operación, se puede clasificar en destilación por arrastre con vapor, destilación diferencial, destilación flash, que es una destilación en equilibrio, o instantánea también, repentina, o de evaporación instantánea. Puede darse también con retorno, donde lo usual es la generación de vapor a partir de mezcla líquida condensada de los vapores. Y ahí sí, existe un retorno de una fracción del condensado a la columna de destilación. ¿Qué operaciones podemos conocer de este estilo? Tenemos la rectificación, que usualmente son las destilaciones fraccionadas y las destilaciones con retorno, ¿no? Como su nombre dice, tiene que haber un retorno de reflujo. Algunos equilibrios de vaporización y condensación. Es importante recordar que la separación de los componentes de una mezcla líquida solo puede hacerse cuando el vapor producido en la ebullición tiene diferente composición que el líquido del que procede, ¿no? En otras palabras, necesitamos generar ese vapor siempre y cuando haya una composición distinta, ¿verdad? Estamos hablando de una mezcla de líquidos, ¿no? El fundamento básico de la destilación se encuentra en el estudio de los equilibrios líquido-vapor para diferentes mezclas, ¿no? Entonces, los vamos a tratar como si fuera en sí estamos en una mezcla, pero sí cada uno va a tener sus condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto. Y obviamente hay leyes, hay ecuaciones que nos van a ayudar a idealizar y a calcular cómo ocurre este proceso. Tenemos, por ejemplo, la ley de Raoult, que está enfocada en el tema de la solución ideal, donde la mezcla de los componentes presenta no solamente una semejanza química, me refiero a que pueden ser o bien polares o bien no polares, y tienen una igual presión crítica, ¿no? Esta ecuación de Raoult la conocíamos, que pensábamos que la presión de vapor de A es igual a la fracción por la presión total de A, ¿no? Y lo mismo si pensamos en el concepto de B, y para un sistema donde solo tenemos A y B, entonces esta fracción, obviamente 1 menos la fracción de A es igual a la fracción de B, ¿no? Pero esto es para un sistema de dos componentes, ¿no? Complementario a esto, necesitamos entender bien los equilibrios de vaporización y condensación, y eso lo trae a través de la ley de Henry, donde dice que la presión es la concentración por la fracción, ¿no? Entonces, la ley de Raoult nos va a permitir enfocarnos en el sentido de mirar a un disolvente y la ley de Henry al soluto, ¿no? Entonces, estas ecuaciones nos ayudan a entender mejor el comportamiento del proceso de la destilación, ¿no? Un proceso que incluye la vaporización y condensación, pero también incluye el tema de que haya un equilibrio, ¿verdad? Entonces, los cálculos los vamos a hacer en función de aquello, ¿no? Ustedes tienen la materia de operaciones unitarias 3, en la cual se dedican exclusivamente a hacer todos estos cálculos, y algo en el cual van a estar muy familiarizados es el tema de estos diagramas de presión de vapor, ¿no? Donde se puede tener la fracción y se puede ver la presión respectiva. Diagramas de presión de vapor composición. En el lado derecho tenemos una mezcla de etanol-agua,
Y en el lado izquierdo tenemos un diagrama de presión de vapor de composición de la mezcla de benceno, tolueno a 100 grados centígrados. Entonces, aquí estamos tomando unos sistemas binarios. Lo llamo binarios porque simplemente tiene dos componentes y van a haber estos equilibrios, ¿no? Y estos equilibrios nos van a permitir movernos, ¿no? Si por ejemplo nuestra mezcla de etanol-agua del lado derecho está al 50%, entonces vamos a poder ver de forma efectiva hasta qué punto y a qué presión en realidad podemos encontrar una cierta composición. Para eso nos ayuda estos diagramas. Vamos a tener también los diagramas de ebullición, que en función de igual forma a la fracción podemos ver a qué temperatura vamos a tener una cierta fracción, ¿no? Y esto en la industria es muy útil en el sentido de que a veces no es necesario llegar a una cierta composición, a pesar de que aumentemos gran cantidad de temperatura y estamos buscando llegar a una cierta composición, a veces no vale la pena, ¿no? Y en la industria, en muchas situaciones, aumentar 10 grados centígrados puede ser bastante costoso, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir el límite, ¿no? De ver hasta dónde podemos encontrar a una cierta concentración. Aquí vamos a ver otros diagramas de ebullición. Por ejemplo, hay algunos tipos de diagramas, el 1, el 2, el 3, donde tenemos algunos sistemas, un sulfuro de carbono con un cloruro de carbono, o bien un acetato de etilo y un etanol, o bien acetona y cloroformo, ¿no? Entonces, hay fíjense que tiene distinta forma en función a la temperatura. Como les decía, estos sistemas nos permiten encontrar una cierta temperatura o definir una cierta temperatura y qué composición estamos esperando para estos componentes. Y obviamente que estamos hablando, ¿no?, de una cierta fracción y las características de considerarlos puros en cada una de sus fracciones respectivas, ¿no? Algunos cálculos de los datos de equilibrio. Están algunas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, se piensa que se tratan de soluciones cuyo comportamiento es ideal. Cada componente de la solución obedece a la ley de Raoult. El calor de mezclado de los componentes puros al formar la solución es cero. Y además el volumen de mezclado es aditivo, ¿no? Ojo que esto va a estar siempre en función de la temperatura. El volumen de un líquido está en función de la temperatura debido a la densidad, ¿verdad? Entonces, hay algunos criterios que los vamos a tomar de forma muy gruesa, pero sin embargo, a pesar de tener estas consideraciones, los resultados se acercan mucho a la realidad. Para una solución binaria, ahí está, una expresión de la ley de Raoult, una ley de Dalton. Sabemos que en la ley de Dalton las presiones parciales deben ser iguales a la sumatoria, mejor dicho, de las presiones parciales es igual a la presión total, ¿no? Y para la ley de Raoult tenemos en función a la presión de vapor con su composición, ¿no? Entonces, esto es conocido para nosotros, ¿no? Lo hemos visto desde cuando vimos soluciones, cuando vimos gases. Estas leyes eran muy útiles para puede comprender las presiones de vapor o bien las presiones del gas dentro de un sistema. Y aquí es algo que nos vamos a introducir, que es la volatilidad relativa. Nos vamos a sumergir en el sentido de que esta presión de vapor de A respecto a la de B. Y cuando vamos reemplazando lo que hemos aprendido en términos de presiones de vapor o presión parcial, mejor dicho, de vapor de A respecto a la presión total, y luego introducimos lo que son las leyes de Raoult y las leyes de Dalton. Fíjense que está en función de la fracción de Y y de X, ¿no? De vapor en la solución y de la fracción de Y en el vapor, ¿no? Ahora, tenemos la expresión 8 al final, donde fíjense que la fracción de Y con respecto a X está en función de un concepto que le vamos a llamar volatilidad, ¿verdad? Ese valor alfa.
Entonces, para poder movernos dentro de los cálculos, va a ser necesario conocer esta volatilidad relativa y en función a un valor X vamos a poder encontrar tranquilamente el valor de Y, ¿sí? Entonces, obviamente esta volatilidad relativa va a ser diferente de 1 y si fuera así, fíjense que Y y X llegarían a ser iguales, ¿no? Entonces, hay que tener todos esos cuidados cuando vayamos a encontrarnos con estos sistemas, ¿no? Para el cálculo de volatilidad relativa, se tiene tablas de presión de vapor y la ecuación de Antoine, que hemos visto esto en termodinámica, donde se van registrando temperaturas y presiones de vapor, ¿no? Y para distintas temperaturas obviamente va a existir distintos valores de la volatilidad relativa, ¿no? Entonces se va armando nuestras ecuaciones, es en regresiones lineales y se van encontrando estos términos, ¿no? para distintas temperaturas. El coeficiente de actividad, que prácticamente es la desviación respecto a la ley de Raoult. Este coeficiente de actividad depende mucho, ¿no? Según lo que habíamos aprendido en equilibrios, depende mucho de la temperatura, incluso del tema de la fuerza iónica. Es algo fundamental para poder hacer el cálculo. El tamaño iónico y incluso el solvente, ¿no? Es algo que puede modificar el valor del coeficiente de actividad, ¿no? Y en otras palabras, el coeficiente de actividad es ese valor que corrige de una solución ideal a un valor de solución real, ¿no? Hace una corrección. Entonces, esto es conocido para nosotros, pero ya aplicando este coeficiente de actividad en nuestras ecuaciones, podríamos estar acercándonos mucho más al valor real del sistema. Recuerden que todas las ecuaciones en las cuales hemos ido manejando desde química general se han estado moviendo bajo suposiciones, ¿no? Para hacer muchas veces los cálculos más sencillos. Y los valores calculados no son tan alejados de los valores reales, ¿no? Entonces estos coeficientes tratan muchas veces de acercar la parte teórica a la parte real, ¿no? Lo siguiente que podemos apreciar es que puede existir el tema de los azeótropos, ¿no? ¿Y quiénes son estos azeótropos? Son mezclas, bueno, son componentes que pueden tener una temperatura de ebullición muy cercanos, ¿no? Como es el caso del agua y el etanol, ¿no? Han debido escuchar por este tema del COVID-19, que cuando compramos el alcohol, la concentración máxima de ese alcohol es del 96% y había que diluirlo al 70% para poder utilizar en áreas de desinfección, ¿no? Pero el poder llegar a ese punto de 96, más allá de ese punto, no podemos concentrar más el etanol mediante procesos de destilación, se requiere ya otros procesos. Y eso se refiere con estas mezclas azeotrópicas, ¿no? Que no podemos romper más allá de un cierto punto ese equilibrio. No podemos ir más por destilación más allá del 96%. Entonces, estos azeótropos binarios en el sentido de dos componentes, es una mezcla de componentes químicos que hierven a una temperatura constante, ¿no? Se comportan como si estuvieran formados por un solo componente. Por esta razón, al hervir su fase vapor tendrá la misma composición que su fase líquida, ¿no? Por más que nos esforcemos, como decíamos, no podemos romper más ese equilibrio y generar mayor concentración. Uno de los ejemplos clásicos es el etanol, que forma un azeótropo con una concentración muy cercana al 96% en peso de alcohol y hierve a 78.2 grados centígrados a una presión de 1 megapascal, ¿sí? Entonces ahí está un ejemplo claro de qué es lo que está ocurriendo con el etanol y el agua. También hay sistemas llamados los imisibles, que obviamente es un sistema de fases separadas, los cuales no llegan a ser homogéneos, ¿no?
Donde se llega a usar este sistema immiscible es en una destilación por arrastre de vapor, en el cual es usada para separar sustancias orgánicas insolubles en agua. Esto ya lo habíamos hecho en laboratorio de físico-química, ¿no? Cuando hacíamos las extracciones respectivas de aceite de eucalipto, aceite de naranjo, etcétera, ¿no? Entonces es algo ya conocido para nosotros que teníamos ahí dos sustancias invisibles, ¿no? El agua y el aceite. Veamos algunos tipos de destilación. El clásico que veíamos en el laboratorio, la destilación, tenemos la mezcla, tenemos un condensador o un refrigerante, agua en el interior del refrigerante y obviamente cuando ha llegado a una cierta temperatura se van separando las fases. Tenemos una destilación fraccionada, el clásico ejemplo, el tema del petróleo, se introduce a nuestra columna de destilación y obviamente sale el gas en la parte caliente y obviamente lo que llega a condensarse son las parafinas, el asfalto, el aceite lubricante, todo lo que es pesado, ¿no? Entonces, a medida que tenemos distintas temperaturas, vamos a tener distintos componentes, ¿no? 150 tenemos la gasolina, 200 un queroseno, 300 un diésel, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las condiciones, ¿no? De temperatura. Como hemos visto hace un rato atrás en las diapositivas, va a depender mucho de la temperatura para que alcance una cierta presión de vapor y este se volatilice, ¿no? Otro de los tipos de destilación, lo que mencionamos hace un momento, estamos muy familiarizados. Tenemos un centro de tecnología agroindustrial que se ha dedicado a desarrollar esta tecnología, a estudiar muy bien sus parámetros, a mirar los detalles para que se pueda optimizar estos procesos, y está el tema de la destilación por arrastre con vapor, ¿no? Se genera vapor, atraviesa el material vegetal, hay un refrigerante y obviamente tenemos el sistema de enfriamiento donde se separará el agua y el aceite. Tenemos esta destilación azeotrópica, la que habíamos mencionado. Vamos a llegar al final a tener una mezcla en la cual estén próximos en su temperatura de ebullición. ¿Qué variables nos interesa o qué parámetros para controlar la destilación? Uno clásico es la presión, que interviene con mayor influencia para mantener constante la calidad de productos, y esto está directamente relacionado a la volatilidad. Otro tema es el tema de la composición. Nos interesa saber a qué composición queremos llegar y por lo tanto podemos movernos, ¿no? En función a eso, definir qué temperatura. Y eso exclusivamente, como mencionábamos, es el siguiente punto, ¿no? Necesitamos controlar la temperatura para estabilizar o definir una composición, ¿no? Dentro de la columna. También es importante el nivel en el tanque acumulador o en el hervidor, donde ahí vamos a ver qué cantidad de líquido se va a ir acumulando de condensado o de aquel líquido que ha quedado en la base, ¿no? Vamos a mirar las partes de una columna de destilación y eso nos va a ayudar a entender muy bien el concepto mismo de una columna de destilación. Aquí tenemos un diagrama de control de destilación donde es necesario cuidar el caudal de ingreso, de alimentación, el caudal de reflujo, el caudal de destilado, ver el tema de la vaporización, la composición de componente ligero en cabeza y ligero en el fondo. Fíjense que hay varias variables en las cuales uno necesita cuidar, necesita hacer el control, ¿no? Y tenemos un curso, o una materia, mejor dicho, de instrumentación y control de procesos, donde ahí nos enfocamos en poder hacer de la mejor forma posible un control de todas estas variables, ¿no? Dinámica y control de procesos también nos ayuda a poder entender muy bien estos conceptos, ¿no? Tenemos aquí una columna de destilación en la siguiente diapositiva, donde es el elemento que se utiliza para la destilación, para separar las mezclas que estábamos hablando, ¿no? A través de componentes o fracciones. Entonces, fíjense que tenemos ahí nuestra columna que está siendo alimentada, obviamente se está siendo calentada y se va evaporando.
y parte del evaporado llega a condensarse y dependiendo de la temperatura vamos separando fases, ¿no? Es muy sencilla la operación, pero en el tema de cálculos habrá que tener mucho cuidado con los requerimientos respectivos. ¿Qué concentración queremos al final tener? ¿Qué ocurre con la volatilidad relativa para cada situación? Lo clásico en laboratorio, tenemos aquí una columna de destilación, una típica, donde tenemos ahí un refrigerante y obviamente vamos calentando desde la parte inferior. Y a nivel industrial, obviamente tenemos lo que habíamos mencionado hace un momento, el tema del petróleo y sus derivados, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que son los conceptos de destilación. Y en el siguiente video vamos a ver lo que significa las partes de una columna de destilación y vamos a completar algunas ideas, ¿no? Entonces, continuamos en el siguiente video.